Buenas tardes a todos. Vale, empezamos. Como dijimos la semana pasada terminamos la parte emocional y social. Esta semana, nos toca, perdón, la parte intelectual en ese momento que es la adolescencia y que, siguiendo las teorías piagetianas, se identifica con lo que se llama el pensamiento formal, ¿vale? Y entonces, estamos aquí, ¿vale? Hemos hablado en el primer semestre, hablamos del proceso ese sensoriomotriz, esa fase. Luego hemos hecho, antes de empezar con la parte emocional, toda la parte de la preoperacional y las operaciones concretas. Y ahora ya estamos ya en los chavales de 12 a 15 años, donde se desarrollan las operaciones formales, ¿vale? Entonces vamos a ver, sobre todo, la teoría de Piaget, ¿vale? Porque volvemos a la teoría más potente en cuanto a el desarrollo cognitivo del ser humano, en el estudio del desarrollo cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, vamos a hablar de ese pensamiento formal, de cómo se estudió y de cuáles son sus características, para luego irnos a ver cómo se ha revisado la teoría piagetiana y cuáles son pues las conclusiones después de esas críticas que se le han hecho a la teoría piagetiana, ¿vale? Entonces, hemos hablado que durante los 8 a 11 años ya hemos hablado de que los niños empezaban a avanzar, buenas tardes, ¿vale? Y empezaban a ser capaces de gestionar diversos conocimientos, unos procedimientos y tenían mayor control sobre su propio pensamiento, ¿vale? Pero todas esas adquisiciones hacen que pues parezca que pueden operar, que empiecen a operar a nivel mental sobre la realidad. Recordad que los niños más pequeños necesitan estar con los objetos para poder operar con ellos. A mayor edad, mayor distancia y mayor capacidad de trabajar a nivel intelectual o mental sin necesidad de tener las cosas delante, ¿vale? Es verdad, van apareciendo más habilidades lógicas, pero siguen siendo limitadas, ¿vale? Entonces, esa limitación es lo que va a desaparecer cuando entramos en el mundo de lo formal o abstracto, ¿vale? Cuando entramos en el mundo de lo abstracto ya no necesito irme al mundo real, ya puedo hacer un trabajo mental totalmente separado de lo lógico, ¿vale? Entonces, para Piaget e Inneler, que era su compañero de estudios, estamos hablando de ya tener operaciones de segundo orden, es decir, operar sobre operar sobre operaciones. Estamos hablando de ser más capaz de reflexionar sobre el propio pensamiento, reflexionar sobre uno mismo. En ese mundo aparece más control metacognitivo, más yo saber cómo funciona mi propia mente, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de lo que en neuroimágenes refleja una segunda oleada de poda neuronal. Recordad que el otro día hablábamos de esos cambios biológicos y tal que se producen en la adolescencia y hablábamos de que se produce un proceso de poda y de desaparición de todos aquellos recursos que habíamos hecho conexiones durante la infancia, así como íbamos creciendo y tal, y que en un momento dado el cerebro dice esto no se usa, se poda, ¿vale? De manera, y también por la mielinización, que hace que nuestras conexiones sean más rápidas. Esos cambios tienen repercusión en todo el tema de la gestión de conocimiento, del uso de las tareas formales y hace que las funciones ejecutivas, aquellas que operan en el córtex prefrontal, recordad que era lo último que se ponía en marcha, pues sean más eficaces y permitan realizar nuevas acciones, ¿vale? Por lo tanto, el adolescente es más capaz y tiene mucho más gusto por reflexionar sobre reflexiones, tener teorías filosóficas, darle vueltas a las cosas, porque tiene esa habilidad de formular teorías abstractas y luego buscar si son reales o no y hacer todo lo que sería pues lo que Merlin Donald habla de una cultura teórica, es decir,
yo voy creando mis hipótesis, mis historias, mi tal, y luego pues puedo buscar si realmente son ciertas o no o tal, ¿vale? Entonces, Piaget lo trata de explicar todo eso con ese cambio ontogenético, ¿vale? Entonces, para él hablamos de una forma de pensar abstracta o formal, ¿vale? Porque las estructuras han cambiado y esas estructuras harán que podamos tener una producción más científica, más formal, significa eso, ¿vale? Más basada en la lógica formal. La lógica formal es eso que estudiábamos en lógica, que yo no sé si alguno de vosotros lo habéis estudiado, que eran todos los procesos lógicos, ¿no? De confirmar hipótesis, rebatir hipótesis, ¿no? Aquellos simbolitos de si Q no P, no Q no tal, que estudiasteis en pensamiento, porque me consta que estudiáis en pensamiento, ¿vale? Entonces, ahí empieza Inner y Piaget a hablar de la lógica del niño a la lógica del adolescente, donde se van a meter íntegramente en el cambio de esas capacidades cognitivas, ¿vale? Viendo cómo se van a utilizar otras estrategias que son diferentes a las que hemos utilizado hasta ahora, ¿vale? A la hora de resolver problemas. Pero para ellos hay dos diferencias importantes. Una cosa es la capacidad que tenemos, la competencia. Los seres humanos, en teoría, somos competentes, ¿vale? Para afrontar tareas y problemas cada vez más complejos y más tal. Y el nivel de actuación, que sería hasta donde yo manifiesto esa capacidad de resolver problemas o de actuar en según qué tipo de problemas, de situaciones, ¿vale? Dicho todo eso, que es la introducción, empezamos con Piaget. ¿Qué hace o cómo proponen ellos estudiar esto? En ese libro de la lógica del niño a la lógica del adolescente, ellos proponen diferentes situaciones con el fin de analizar la forma en que los sujetos demuestran que van avanzando a nivel cognitivo, ¿vale? Por lo tanto, ellos hacen esas tareas como la flotación del cuerpo, la caída de los objetos en un plano inclinado, el péndulo, ¿vale? Para ver si ellos aplican la probabilidad, la percepción, la correlación y son capaces de utilizar diferentes recursos, ¿vale? El propósito es ver hasta dónde van cambiando los mecanismos de funcionamiento, ¿vale? A la hora de interpretar y actualizar o usar el conocimiento, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a recoger las verbalizaciones que los chavales hacen cuando están resolviendo un problema para ver hasta dónde son capaces de resolver el problema contrastando hipótesis, agregando información, viendo variables diferentes, haciendo pues todo eso que sería un método de contrastar hipótesis, ¿vale? Por lo tanto, el péndulo, por ejemplo, es una tarea que se les presenta, ¿vale? Simplemente en el cual se les pregunta sobre cómo medirían el por qué un péndulo oscila más o menos o tal, ¿vale? Entonces, ¿de qué se trata? De entender todas las variables que influyen en que haya mayor o menor velocidad en el péndulo o tenga mayor o menor movimiento, ¿vale? Entonces, para llegar a esa conclusión hay que ser capaces de entender que se aplican más variables de las que uno a simple vista podría aplicar, como por ejemplo, bueno, si yo lo empujo muy fuerte, pues irá más fuerte, ¿vale? Entonces eso sería un pensamiento más concreto, yo según el empuje, pero habría otros factores que se podrían tener en cuenta a la hora de tal. Entonces, ¿qué haría un científico? Contrastaría, buscaría todos los datos que tendría que aplicar para poder exponer las variables que influyen en esa situación, ¿no? Entonces, iros del científico, del caso menos científico al más científico, ¿no? Entonces, estamos hablando de yo no conozco cómo se verifican las hipótesis y, por tanto, digo, bueno, si el agua cae es porque hay pendiente y ya está, ¿vale? Uno más científico, bueno, si cae es porque la gravedad, el agua, el líquido, no sé, todo, la cantidad de agua, no sé, la fuerza de la pendiente, yo qué sé, cosas de esas, ¿no? Entonces, al final, el científico básico cogería una variable, los científicos cuando estudian un tema,
buscan todas las variables que pueden estar interviniendo. Entonces, según él, hay esos 3 periodos en el cual él habla de Kineler y Piaget hablan de los periodos preoperatorios, que eran antes de los 6 años, el operatorio concreto 10 años, el de operaciones formales que ellos ya entienden como un primer subperiodo que es el 13 años y luego el formal o avanzado que sería a partir de esos 15 años, ¿vale? Entonces, un niño de 6 años, ¿cómo actuaría? Se centraría en su propia acción y, por tanto, no utilizaría para razonar ningún tipo de operación mental. El niño diría que el péndulo va más fuerte, va más rápido porque lo ha empujado más fuerte. Soy yo el que da, ¿vale? Entonces, en ese juego estaría buscando la única causa o un único motivo por el cual el movimiento estaría actuando, que es egocentrismo de la etapa preoperatoria de la que hablamos en el tema de operaciones concretas, ¿vale? ¿Qué pasa con una niña de 10 años? ¿Qué manifiesta esa niña, ¿vale? Pues ya manifiesta cierto razonamiento relativo, ¿vale? Que empieza a, pues, intentar ver diferentes formas para deducir la respuesta correcta. Sin embargo, aún le cuesta, ¿vale?, poder llegar a entender el conjunto de ese problema y poder ver todas las soluciones. Por lo tanto, quizás buscaría una causa, no varias, ¿vale? Entonces, los errores frecuentes serían variar, pero variar sin entender que hay otro factor que está influyendo y, por lo tanto, buscar un único efecto. De estos errores se pondría de manifiesto que estaría buscando interpretar la situación a partir de su propia experiencia, a pesar de que no sería tan básica como la anterior, como el niño de 6 años, pero todavía no sería capaz de ver toda la implicación que conlleva el tener ese pensamiento formal u abstracto, ¿vale? A partir de los 13 años ya es una elaboración de respuesta. Recordad que estamos viendo la tarea del péndulo, ¿vale?, más compleja. Empezamos a razonar buscando los factores que influyen en esa situación, ¿vale?, pero aún no es tan rápida o espontánea como cabría, sino que, bueno, sé que hay factores, sé que puedo variar unos u otros, pero aún no soy capaz de variarlos sistemáticamente para poder llegar a la solución. Cuando llego a partir de los 15 años a esa consolidación de la operación formal es cuando yo soy capaz de disociar de manera metódica las variables que están influyendo, explicando que si la altura con la que lo tiro, la altura, la fuerza, la longitud del hilo, el peso del péndulo, y entonces ver cómo estamos asociando muchísimos factores y no quedándonos ni con el yo lo he tirado y así va de fuerte, ni con, bueno, este va más rápido porque es más largo y el otro porque tal, ¿vale? Entonces, esa operación formal implica ser capaz de llegar más allá de lo físicamente. Porque, claro, tú ves un péndulo y tú ves que el péndulo se mueve así y tal. Todos esos factores, como con qué fuerza le has empujado, ¿vale? No solo con qué fuerza le has empujado, cuánto pesa ese péndulo, qué largo es el de esto, si hay alguna resistencia en el aire, ¿no? Porque imaginaos que le ponemos un ventilador, pues va más lento, ¿no? Todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay del pensamiento formal al concreto? Perdón, del concreto al formal, no me lío. Operación concreta. Cierta racionalidad, ¿vale?, pero limitada. Capaz de estructurar la realidad según ya órdenes y relaciones, pero solo posibilidades cuando es imaginable, aplicándose a un contenido. No supera esa imaginabilidad. Yo puedo hacer como adolescente de 15 años una hipótesis que va más allá de cualquier cosa y luego la puedo comprobar o no, ¿vale? Y entonces también va en función de campos de dominio, es decir, no hay un desarrollo integral de todos los factores que pueden influir en algo, sino que, bueno, a mí me suena más esto o aquello, o yo aplicaría esto, tal, pero no soy capaz de integrar y de sacar una conclusión completa, ¿vale? Por lo tanto, el niño lo que hace es
ir adquiriendo un equilibrio intradominio con todas las transformaciones que se pueden realizar y, por tanto, llegará a esa estructura cognitiva más compleja, haciendo lo que se llama el equilibrio y integrando la reversibilidad, ¿vale? Equilibrio, recordad que es cuando yo intento buscar estructuras cognitivas dentro de diferentes ideas, esquemas o tal, y voy cambiando para poder ampliarlas y dar más respuesta a más cosas, eso se tiene que dar, ¿vale? Y la reversibilidad, cuando yo incluso soy capaz de transformar hipotéticamente las cosas sin tener que hacer pues aquel cambio, ¿vale? En el cual pues tengo que manipular los objetos y las cosas para poder mejorar. Entonces ahí entramos en los dos desfases de Piaget. Claro, dentro de esa teoría de los diferentes estadios del desarrollo, a Piaget lo que nos dice es que de los 0 a los 2 años, no es que a los 0 yo no sepa nada y a los 2 de repente aparezca algo y lo sé. Y de los 2 a los 7, 8 que dura la primera fase o de los 7 tal a los 11, 12, no. Durante ese desarrollo, dentro de un mismo estadio, se producen esos desfases horizontales en los cuales yo soy capaz de empezar a aprender más una cosa que otra, ¿vale? Y por tanto, puedo explicar algunas cosas y no otras, puedo aplicar algunos conocimientos y no otros y tal. Y ese desfase horizontal que se va produciendo a lo largo del mismo estadio se llama un desfase vertical, ¿vale? Es un salto al siguiente estadio cuando ya es él cambia y modifica la parte más genérica, ¿vale? Ya no es tanto aplico algo en unos dominios y tal, sino ya sé aplicarlo al completo, ¿vale? En esos diferentes estadios, ¿vale? Por lo tanto, esos desfases emocionales son la capacidad con los niños para actuar dentro de un mismo nivel en todos los problemas o en todas las situaciones. Vosotros pensáis, claro, es como un niño que tú le das a resolver un problema y te lo resuelve. Y otro problema que es exactamente el mismo, pero con otras palabras o con otros conceptos o tal, va y te dice que no lo sabe hacer. Eso se llama un desfase horizontal. ¿Por qué? Porque él ha aprendido unos contenidos, no otros, ¿vale? Hemos hablado de la conservación de la sustancia, hemos hablado la conservación de la cantidad es diferente a la del volumen, ¿no? La del volumen es la última que se desarrolla. Hay un desfase en las edades en que un niño adquiere la conservación de la sustancia en función de diferentes conceptos, ¿vale? Por lo tanto, eso se va a ir dando y al final lo que pasará es que cuando ya cambio la manera de interpretar el mundo, ¿vale? Es cuando llego a el siguiente estadio, que es un poco la explicación de esos estadios, ¿vale? Entonces se crea un desequilibrio que el sujeto solventa de dos maneras. Uno, coordinando los resultados para llegar a contenidos que nos interfieran, o coordinar para alcanzar o poder solucionar ser capaz de combinar esas soluciones, ¿vale? Ambas estrategias van a producir que luego venga la estructura formal, es decir, así como él va combinando, aplicando las operaciones de un lado a otro, a ver si cuadra o no cuadra o tal, y así como él va diciendo, bueno, pues yo lo aplico todo a todo, ¿vale? Pues en ese sentido es como va a dar el salto al siguiente estadio, que ya serían esas operaciones de segundo orden que hemos visto al principio, ¿vale? Entonces eso sería un poco. Aquí, esta tabla no es del libro, es una tabla que yo tenía, ¿vale? Que a mí me encanta porque hace un poco el resumen de todo lo que pasa de un lado a otro, ¿no? En el concreto estamos resolviendo problemas al azar, en el pensamiento formal ya estamos planteando hipótesis, buscando variables, teniendo en cuenta factores y tal. El niño apegado a la realidad concreta todavía, el niño formal razona sobre lo posible, ¿vale? Ya puedo dar vueltas a mi imaginación, salirme de los dominios de concretos y irme más allá. El pensamiento concreto se usan datos más inmediatos. En el pensamiento formal se incorpora conocimiento previo, conocimiento existente, se busca más allá. La actuación sobre los objetos, pensamiento concreto, el formal es totalmente verbal,
totalmente simbólico, ¿vale? Ya no tenemos que contar cositas, ni buscar visualizar, ni nada, podemos, ¿vale? Ahora veremos si todo el mundo llega a esto o no. Esa es una pregunta que ya supongo que estáis todos pensando. Yo seguro que todo el mundo llega a esto. Bueno, ahora lo veremos, ¿vale? En cuanto al concreto, combina elementos comparando combinaciones anteriores. Aquí ya estamos combinando de forma sistemática. Ya podemos usar todos los elementos, ir combinando, no necesita. Bueno, yo he hecho esta combinación, pues la siguiente es esta, ¿vale? El pensamiento concreto tiene que hacer muchos ensayos para poder encontrar una respuesta. El formal aísla los factores y por tanto es capaz de tenerlos en cuenta de manera conjunta luego, ¿vale? Pero no hay que ir probando. El pensamiento concreto tiene la lógica de clases. El pensamiento formal es un pensamiento proposicional, genera proposiciones de verdad, de falsedad, de tal, que eso es la lógica formal. Y luego tendremos que el pensamiento concreto es más inductivo, mientras que el razonamiento formal es hipotético-deductivo. Yo tengo una tesis, yo planteo una hipótesis de algo y a partir de esa hipótesis voy a comprobar con la deducción sobre los casos que voy a encontrar, ¿vale? Por lo tanto, cuando estamos en ese momento de pensamiento concreto, las tareas no van a estar coordinadas entre sí, ¿vale? Y por tanto, no vamos a hacer tanta generalización del conocimiento y estará más en función de los momentos y del contenido que tengamos, que era lo que hablábamos ahí. Estamos hablando de que hay un sesgo por el propio contenido del problema, de la pregunta y de tal, ¿vale? Entonces, Innelet y Piaget lo que dicen es que en ese periodo formal hay un cambio cualitativo, ¿vale? Y estructural del tema del pensamiento, donde se produce una verdadera liberación total de lo real, pudiendo ya pensar de manera abstracta en cualquier cosa, ¿vale? Por eso diferencian esas dos etapas, entendiendo que no es algo que aparezca de repente y ya podamos generar pensamiento de cualquier tipo, sino que es como, bueno, al principio todavía nos cuesta, luego viene el salto, como hemos visto en la tarea del péndulo, que es la aplicación concreta de esto a un ejemplo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí vamos a ir a esas dos características concretas del pensamiento formal, ¿vale? Por un lado, propiedades generales o funcionales de ese pensamiento y por otro, características estructurales. ¿Por qué cambia el lenguaje? Podemos utilizar un lenguaje más lógico para explicar lo que está pasando y dar dar una base a lo que estamos pensando y a cómo pensamos, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay un desarrollo, recordad, de la parte cognitiva, que todo eso se va dando, ¿vale? Entonces, ¿qué características dan a ese pensamiento formal funcionales? Primero, lo real es un subconjunto de lo posible, lo que yo veo, aquí y ahora, lo que yo he aprendido, ¿qué tal? Es algo, pero hay mucho más allá que a lo mejor no se ve tan claramente, que no parece real, que tal. Entonces, lo posible no es ya una prolongación de lo real, es decir, yo ya no pienso con algo que yo he visto y luego lo intuyo, lo conecto o lo tal, sino que yo ya conecto por mi cuenta, creo hipótesis y luego me doy cuenta de si puede ser compatible o no con algo, ¿vale? Entonces, al final ya no estamos pensando en, bueno, si he visto 4 patitos blancos, todos los patitos son blancos, sino que yo pienso, los patos pueden ser de múltiples colores, según si son salvajes, si son tal, si son cines, si son de este tipo, si no, y a partir de ahí puedo sacar mis conclusiones a partir de toda la realidad de cuando me voy a cazar patos con el de esto, por el bosque o con tal, me da igual lo que queráis dilucidar, ¿vale? Pero al final estamos haciendo algo que hasta ahora estaba sujeto a lo que yo he experimentado, por eso he hablado de los patitos, porque los niños pequeños, ¿verdad? A algo más genérico, donde yo ya no tengo que quedarme solo lo que he visto, sino voy más allá. Como si quiero pensar que en los diferentes planetas de este universo pueden haber, pues diferentes, o pueden haber
otras galaxias y pueden haber tal y cual. Evidentemente yo no me he ido a ver galaxias, pero yo puedo ya partir de que tal, y de ahí pues surge ese pensamiento hipotético deductivo. Yo primero saco un razonamiento sobre algo, ¿vale? Y luego busco aquellos hechos que me pueden verificar o contrastar o falsear mi hipótesis, ¿vale? Entonces estamos jugando yo ya estoy yéndome a más posibilidades, ¿vale? Entre niños y otros se diferencian. En ese periodo formal son capaces de descartar mentalmente las hipótesis ya simples y primitivas, ya que va, esto es imposible, no puede ser y tal. Los fenómenos se comprenden más allá de un simple hecho, un simple factor, una simple variable, ¿vale? Y también pues se pueden comprobar y hacer decir, bueno, yo no me lo creo hasta que no vea si realmente los hechos apoyan esa realidad que me estoy inventando o que estoy hipotetizando o que estoy poniendo encima de la mesa. Por lo tanto, ya no es que yo haya visto esto y esto es así porque yo lo he visto, sino yo he pensado en algo, pero luego tengo que ser capaz de ver si realmente con las variables que intervienen, las consecuencias que se producen, cómo son los hechos y tal, realmente eso es como yo estoy hipotetizando, ¿vale? El tema proposicional es porque en este punto ya estamos hablando de pensamiento no solo sobre objetos, sino sobre simples enunciados verbales. Al final una hipótesis es un enunciado verbal, ¿vale? Que yo puedo establecer para luego confirmar o refutar, ¿vale? Y por tanto, estamos ya creando esa capacidad de poner orden, de flexibilidad, de cambiar, de decir cosas diferentes, de hipotetizar, ¿no? Como yo digo, los adolescentes son grandes teóricos que te van explicando cosas y tal, y tú dices, bueno, ya aterrizarás, ¿vale? Pero sí que se da mucho ese uso del lenguaje para exponer realidades, para explicar cosas, para tal, porque generan proposiciones que luego serán, si son formales, serán verdadero o falso, que si se conectan, que si se separan, que si se incluyen, ¿vale? Porque en el pensamiento formal se basa en esa lógica, ¿vale? Entonces, al final, esa aparición de esa nueva lógica proposicional, donde estamos haciendo unimos lo que era la lógica de clases y relaciones del periodo anterior. Recordad que habíamos hecho y habíamos dicho que un niño pasaba del preoperacional al operacional cuando era capaz de hacer la inclusión de clases, ¿vale? Entonces, la lógica proposicional lo que hace es operar con esas proposiciones, ¿vale? Entonces, la proposición al final es una frase, una declaración verbal, ¿vale? En la cual yo puedo verificar o falsear lo que estoy diciendo, ¿vale? Y esas proposiciones luego se combinan, ¿vale? Yo puedo decir que todos los gatos son negros, verdadero o falso, falso. Los gatos pueden ser a veces negros, pero a veces pueden ser de otros colores, verdadero. Estoy uniendo más proposiciones y a eso añadirle todo lo que queráis, ¿vale? Dicha lógica va a ser la herramienta para poder sacar conclusiones muy abstractas, cada vez más complejas y con mucha más información, ¿vale? Yo puedo sacar la información de, bueno, los gatos del país de no sé dónde suelen ser de esta raza, mientras que los que son de otros países son de otra, estos suelen ser más grises y más negros y puedo ir combinando y tal. Eso es el conocimiento al final, ¿no? Lógica, proposiciones lógicas verdaderas que vamos uniendo, o falsas, ¿no? Para negar, ¿vale? Y que van haciendo que creemos mucho conocimiento a partir de las operaciones de conjunción, disyunción, condicionales. Si los gatos son de no sé dónde, suelen ser así. Pero si los gatos son de tal, tal. Pero si, y, o, tal. Y eso es como mezclamos y unimos proposiciones, ¿vale? Esa lógica proposicional y vamos creando un conocimiento más genérico donde las cosas ya no es los gatos son animales domésticos o animales salvajes o tal, callejeros o tal, sino, oye, que los gatos pueden ser esto y esto y esto y aquello o, ¿vale? Entonces todo eso es lo que
cuando llegamos a la adolescencia podemos empezar a hacer con una forma, una naturaleza combinatoria. ¿Por qué? Porque estamos hablando de combinar, ¿no? De juntar, de separar, de igualar, de diferenciar, de unir, ¿no? Si esto es igual a esto y aquello es igual a aquello, pues aquello es diferente, pues tal, ¿vale? Entonces, estamos pensando en ser capaces de construir posibilidades que incluyan muchas más variables. Con el péndulo hemos dicho, vale, ¿qué factores pueden influir en que el péndulo vaya más o menos rápido, tal? Bueno, la fuerza, la resistencia, la longitud, el peso, el tamaño, el largo de la cuerda, el no sé qué, ¿vale? Pues estamos combinando muchísimas lógicas y muchas proposiciones. Si le doy más fuerte, irá más rápido. Si es más largo, irá más rápido o más despacio. Si pesa menos, irá más rápido. Si tal, irá más despacio. Si no sé qué, y voy combinando de manera que, hemos dicho, se genera ese conocimiento, ¿vale? Más, pues, más formal o abstracto, ¿vale? Vale, dicho todo esto, que espero que hayáis entendido, y si alguien tiene algo que decir, hoy me va a dar tiempo de que me preguntéis y todo, ¿vale? Veamos qué pasa con esa propuesta de Piaget cuando la toman otros autores, ¿vale? Y la revisan. Recordad que Piaget ha sido revisado en múltiples ocasiones y hablan de diferentes propuestas. Siempre, y recordamos, lo hemos dicho continuamente, a Piaget se le habla de la edad de adquisición que él dice, ¿vale? Para Piaget, él propone sus edades, hemos hablado de 13, 15 años, a partir de los 15 ya está todo el conocimiento formal adquirido y tal, ¿vale? Entonces, para los revisores, las edades son un problema porque él establece unas, aunque él mismo dice, ya os lo he dicho varias veces, que no son exactamente las edades tal cual, que estaríamos hablando de edades aproximadas, ¿vale? Pero, ¿qué le dicen los autores? Bueno, es que tú estás diciendo que todo el mundo llega a esa lógica formal, pero nuestra experiencia, y seguramente que os he dicho antes, alguno ya lo habrá pensado antes de tal, es, pues yo conozco a un adulto que ni lógica formal ni nada, ¿no? Y a muchos adolescentes que parece que tal, o adultos que parece que no han llegado a ese nivel y tal. Entonces, lo que se le plantea a Piaget es, pero no todo el mundo actúa con esa lógica formal que tú expones, ¿vale? Entonces, en la visión revisada lo que hacen es hablar de diferentes edades de adquisición, llegando incluso a entre 15 y 20 años, de manera que todos los sujetos llegarían para Piaget, si no a una edad, un poco más tarde, pero según él todos llegarían, ¿vale? Entonces, él limita su generalidad al hacer depender su adquisición a las propias aptitudes de los sujetos, pero también a las experiencias de aprendizaje que proporcionan el medio social, lo cual diría, vale, entonces, si yo, que soy estudiante de letras, que he estudiado desde los, pues antes estudiábamos a partir de los 14 el BUC, ¿no? Y ya en BUC yo ya hacía letras, yo ya dejé mucho mundo matemático, mucho física, en segundo de BUC ya no estudiamos nunca más todas esas cosas y tal, pues a lo mejor mi pensamiento formal, para que vosotros lo entendáis, va más relacionado con, pues, según qué tipo de tareas que son de tipo verbal o de tipo no tan científico, experimental, abstracto, sino que son de otra índole, ¿vale? Entonces, para él, pues lo que habla es, escuchadme, es que si alguien se ha formado en experiencias de aprendizaje concretas en un ámbito, probablemente esa persona llegue en un terreno a esa lógica formal, pero no llegue en otro, ¿vale? Por lo tanto, va a depender más de las aptitudes y de sus especializaciones profesionales que de, pues, realmente que la estructura se desarrolle por sí misma, que haya ese mundo global en el cual todo el mundo debería saber todo lo mismo y ser capaz de utilizar todos los conocimientos de la misma manera y tal, ¿vale? Por lo tanto, nos iríamos
de esa teoría del desarrollo genérico y pasaríamos a las teorías actuales del desarrollo de dominios, ¿vale? Que hablan de eso, de que, ¿vale? Habéis oído el caso de los taxistas, ¿no? Que hablan de que tienen la zona del cerebro que se dedica a la parte de espacial y de situación más desarrollada que las personas que nos dedicamos a hacer números delante de un ordenador, que tenemos otras habilidades matemáticas más desarrolladas, pero no vamos a tener según qué desarrollo, ¿vale? Por tanto, se le critica eso. Para Piaget y algunas críticas a la de esto formal es realmente hay un cambio evolutivo real cuando se llega a la adolescencia, ¿vale? O simplemente estamos viviendo, pues, simplemente que va a ser capaz de resolver algunas cosas más, ¿vale? Pues a partir de los 70 había propuestas por Piaget eran capaces de resolver tareas formales simplificadas, se critica esa existencia y se habla de eso, del dominio, de algo más específico y más particular y no tanto en nivel tan general como proponían las primeras teorías, ¿vale? Por lo tanto, se habla de diferentes alternativas. Primero, los innatistas, recordad que siempre sostienen que nuestras competencias ya están presentes a nivel básico en cualquier momento evolutivo, simplemente según qué experiencias van a hacer desencadenar unos comportamientos o capacidades, ¿vale? En un momento dado. Por lo tanto, si nosotros todos tenemos esa capacidad, pero no la trabajamos o no estamos expuestas a según qué cosas, pues la capacidad está ahí, pero no explotará o no aparecerá o no aflorará, ¿vale? Pues con la edad, sino con experiencias. Teorías del dominio, lo que acabamos de decir, para muchas de las teorías actuales, el supuesto del desarrollo cognitivo no es igual en todas las áreas o dominios porque nosotros al final tendremos unos mecanismos de funcionales especializados que van a hacer que cada uno vaya desarrollando según qué alternativas, según qué aprendizajes y de respuesta a esas demandas, a las demandas que podamos tener en un momento, ¿vale? Entonces, ambas hablan de eso, ambas hablan de que hay al final de la infancia hay una acumulación de experiencias, de conocimientos, de cosas que hacen que seamos capaces de tener una mayor cantidad de conocimiento, ¿vale? Y que se vayan adquiriendo mayor interacción con los entornos, por lo tanto, ¿vale? Seamos capaces de utilizar esos conocimientos. No quiere decir que aparezcan nuevas estructuras cognitivas, sino que nosotros estamos habitualmente utilizando eso porque lo necesitamos, es lo que funcionalmente vamos a estar utilizando y por tanto va a ser lo que nos haga falta. ¿Cómo se han movido estas diapositivas si estaban en PDF? Los cambios en el pensamiento que se producen con la llegada del adolescente son cambios cualitativos y estructurales, como propone la teoría piagetiana, ¿vale? Entonces, se produce un cambio cualitativo, sería que emergen nuevas formas de pensamiento y estas tienen que estar asociadas a cambios estructurales o no, ¿vale? A los 11-12 años sabemos que los niños empiezan a ser capaces de sí responder a algunos problemas basados en ese análisis formal, ¿vale? Pero, y también sabemos que hay un cambio en estructuras cognitivas, lo hablábamos el otro día, ¿vale? Se produce la mielinización, se producen modificaciones a nivel cerebral, se produce el desarrollo de la parte prefrontal, se produce la poda neuronal, ¿vale? Entonces, quizás todos esos cambios estructurales no son cualitativos, pero al final deberían, o sea, no todos los cambios estructurales son cualitativos, pero los cambios cualitativos no son estructurales, es decir, se produce una interacción de alguna manera, entonces yo puedo tener un cambio estructural, pero que no dé lugar a nuevas habilidades o a nuevas formas de ver el mundo o a nuevas tal, esa crítica que se le ha hecho de que no todo el mundo llega a esa lógica formal, veremos en el próximo, cuando veamos la cognición en personas adultas, veremos que incluso se habla de una de que haya otro estadio, ¿vale? Que Piaget nunca tuvo en cuenta, porque
según lo que estáis viendo, y ya podéis deducir, aquí a los 15 años se acabó el proceso, ya estamos acabados, ya hemos llegado a todo, a la lógica formal, ¿vale? Entonces, según él, el hecho de que el niño sea capaz de ir siendo capaz de cambiar y de modificar combinaciones, permutaciones, tareas de correlación que se van dando a partir de los 11-12 años y que van a llegar más allá, pues hablaría de un desfase horizontal en esas tareas y de que al final pueden aparecer esa lógica formal en a diferentes momentos. Luego tenéis otros estudios que apoyan o van en contra de lo que dijo Piaget, ¿vale? Adolescentes de grupo de edad de 11 y 17, en el estudio de Mortano, pues hablaba de esa gran diferencia en puntuaciones que van a ir claramente en contra de una concepción estructural del pensamiento formal. Hay un desfase entre tareas, hay una variable interindividual, lo cual apoyaría que no puede ser que todos tengamos esa estructura, que todo el mundo, o sea, no puede apoyar esa teoría de Piaget tan generalista, sino que deberían pues entender que hay diferencias tanto entre dominios, tareas, ¿vale?, como entre personas. Y por tanto, a pesar de que todos podamos más o menos tener esas tareas formales a partir de los 13 años, pues seríamos diferentes a la hora de ir aplicándolas. Luego tenéis a Schaller, que él aplicó esas tareas que habían aplicado Ineller y Piaget. Nosotros hemos visto la de péndulo, pero hay otras dentro de ese libro que hemos comentado al principio, de la lógica de los niños al adolescente, ¿vale? Y para él tienen pues una cierta homogeneidad en esas puntuaciones en cuanto a la capacidad de resolver esas diferentes tareas, ¿vale? Esos tres estudios se han hecho con muestras de diferentes edades, materiales y procedimientos, ¿vale? Pero Schaller aplicó otro y lo hizo con un procedimiento de lápiz y papel para ver hasta dónde se dan unas instrucciones y el coordinador y la decodificación de las respuestas de los sujetos en cuanto a diferentes tareas y ver cómo luego se resuelven y la evaluación de las mismas. Entonces, todos estos datos que aportan todas estas investigaciones que acabamos de ver, dicen, no son concluyentes, ¿vale? Porque permiten verificar la hipótesis piagetiana sobre la existencia de alguna estructura que caracterizaría ese pensamiento formal, ya que al fin y al cabo, a esas edades en las que se está midiendo, algo parece modificarse, ¿vale? Entonces, los neuroestructuralistas y neopiagetianos lo que hablan es de la existencia de ese estadio abstracto y formal donde se quita lo que dice Piaget de esa lógica formal piagetiana y lo que usan es ese conocimiento del mundo, ese conocimiento de un dominio y aplican pues lo que son los conceptos de la psicología del procesamiento de la información, ¿vale? Entonces añaden el qué pasa con la edad, pues según las teorías del procesamiento de la información que veremos en desarrollo 2 y qué tal, pasa que la capacidad de gestión de las funciones cognitivas, sobre todo de la memoria operativa, tiene más capacidad y eso hace pues, que se pueda trabajar con más conocimientos y manejar más variables que cuando somos más pequeños, ¿vale? Pero eso lo vemos cuando veamos en profundidad en el tema 2 de desarrollo 2 todas las propuestas de los neopiagetianos, ¿vale? Luego, es posible explicar esos problemas de generalidad y consistencia que plantean en la actuación de los sujetos de las tareas. Ahí volvemos a esa teoría piagetiana apoyada por Gray, ¿vale? Por ejemplo, para dar cuenta de esos problemas, centrado en la influencia del conocimiento exógeno del propio sujeto o de la capacidad de construir a nivel interno el conocimiento de ese sujeto. Entonces, tendríamos dos tipos de contextos de conocimiento, el externo y el interno, ¿no? El propio del sujeto o el que le viene de fuera y le aplica. Entonces, para él, el conocimiento exógeno o externo hace que esos adolescentes puedan tener más familiaridad con algunos
conceptos como los físicos y por tanto sean más buenos resolviendo las tareas piagetianas que tienen que ver, pues el péndulo, en la caída, el no sé qué, pues tienen que ver más con la física, ¿vale? Pero si nos vamos a otros tipos de tareas, como la de Watson, ¿vale? No solo es el conocimiento, sino la familiaridad de lo que se expone, ¿no? La tarea de Watson vosotros la habéis dado en pensamiento, ¿vale? Entonces, hay tareas que según cómo se planteen pueden ser muy difíciles, pero que si se plantean de otra manera son muy fáciles o son más fáciles, ¿vale? Como en la de Watson, que es lo que se explica, ¿no? Que se pone en marcha diferentes, una tarea, una misma tarea con diferentes palabras, nombres, conceptos que vosotros habéis visto, formal y más cotidiano, ¿vale? Y ver cómo ese pensamiento formal se puede aplicar y se puede dar más cuando el sujeto está expuesto a conocimientos del mundo que son más accesibles o más cotidianos o más cercanos, ¿vale? Y luego, en cuanto al proceso de conocimiento endógeno o interno, habla de ese proceso adaptativo del pensamiento, donde sí que deberíamos pensar hasta dónde nosotros desarrollamos nuestro pensamiento formal en función del contexto en el que estamos y de la adaptación que requiere para responder a la realidad en la que nos enfrentamos. Vuelvo a poner el mismo ejemplo. Un matemático no desarrolla el mismo conocimiento o no necesita desarrollar las mismas capacidades que un psicólogo, ¿vale? Serán diferentes porque esas personas se van a adaptar a esa necesidad diferente en cuanto a la hora de aplicar su conocimiento y resolver pues las situaciones a las que se vayan a enfrentar. ¿Sí? Por lo tanto, nos quedamos con eso. Veremos, vuelvo a deciros, ahora nos queda la siguiente parte, ¿vale? Entonces veremos cómo todo eso luego se lleva al pensamiento adulto e incluso al desarrollo del pensamiento durante la etapa de la vejez en el siguiente tema capítulo, ¿vale? Entonces, vuelvo a decir, tengo tiempo de que me preguntéis. Si queréis alguno preguntar algo, este es el momento. ¿O lo tenéis todo tan claro, tan claro? Bueno, si alguien me escribe mientras tanto, yo cierro. Nada, recordaros, es que me he apuntado hoy lo de la PEC y todo esto porque voy un poco desfasada. No he mirado el correo últimamente, por lo tanto, si alguien me ha mandado algo, no lo he mirado. Prometo mirarlo la semana, entre el viernes y la semana siguiente, porque voy un poco loca con otros temas. La PEC se abre el 15 de abril, lo digo porque estamos a 31 de marzo, nos da tiempo, y se cierra el 5 de mayo, tenemos casi 20 días para poder entregarla. Vuelvo a decir, no sé si alguien ya la ha avanzado y me la ha enviado al correo, pero no he podido revisarlo y por tanto os pido un pelín de paciencia. No me salgo de las fechas, sé que todavía no está en marcha, ¿vale? Y nada, pues nos vemos la semana que viene. ¿Veis? Sí, la web se envía a la PEC, pero como hicimos en el primer parcial, si me la queréis mandar a piltomas, P-I-L, tomas, palma.unet, arroba palma.unet.es, ¿vale? El mail. Lo voy a escribir, que siempre va mejor. Vale. Vale, pues aquí lo tenéis, el mail, ¿vale? Para que no haya error. Es que se olvidaron poner el pilar y es Piltomas, es raro, ¿vale? Ni siquiera el pili me pusieron Piltomas, ¿vale? Entonces, mándammelas, yo os prometo que a partir del viernes ya le echaré un ojo a todo y me pondré al día con todo lo que os deba por ahí, ¿vale? Y nada, feliz semana, nos vemos la que viene, con el desarrollo del pensamiento cognitivo en la fase adulta. Así ya terminamos con esa parte y luego volveremos a lo social, ¿vale? Vamos a hacer saltitos así. Perfecto, mil gracias. Feliz semana. Adiós.